Hola a todos, bienvenidos un vídeo más a la burbuja del español. Yo soy Gaviria y en este vídeo os vengo a hablar de un vocabulario muy interesante, sobre todo especialmente si estás empezando a estudiar español. Hoy vamos a hablar del vocabulario sobre los días de la semana, los meses y las estaciones del año en español. Además, también vamos a hablar de algún que otro ejemplo y expresiones con estas palabras. Si tienes interés, si tienes ganas de aprender todo este nuevo vocabulario en español, quédate a verlo. Vamos a empezar con los días de la semana. En español tenemos 7 palabras distintas para referirnos a cada uno de los días que compone una semana. Los días de la semana en español son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. El lunes es el primer día de la semana. Podemos encontrarnos ejemplos como ¡qué pereza! Mañana es lunes y tengo que volver a la oficina. El martes es el segundo día de la semana y podemos encontrarlo en ejemplos como María, ¿quieres venir el martes por la noche conmigo al cine? El miércoles es el tercer día de la semana y podemos decir algo así como el miércoles es mi día libre, no tengo que ir a clase. El jueves es el cuarto día de la semana y podemos encontrarnos ejemplos como por ejemplo el jueves por la mañana tengo una reunión muy importante. El viernes es el quinto día de la semana. Y podemos encontrar ejemplos como por ejemplo, los viernes salgo con mis amigos por la noche. El sábado es el sexto día de la semana. Y podemos usarlo en contextos como por ejemplo, me encantan los sábados, es mi día favorito de la semana. Normalmente, todos los sábados salgo con mis amigas. Y por último, el último día, el séptimo día de la semana es el domingo. Y estoy segura que muchos de vosotros decís, el domingo es el día que menos me gusta de la semana, porque se acaba el fin de semana y mañana, lunes, al día siguiente, tengo que volver a clase. En español también tenemos 12 palabras diferentes para referirnos a los meses del año. Los meses del año en español son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Enero es el primer mes del año y podemos utilizarlo en frases como mi cumpleaños es en enero. Febrero es el segundo mes del año y podemos encontrar frases como el día de San Valentín es el 14 de febrero. Marzo es el tercer mes del año. ¿Y sabías que en marzo empieza la primavera? Abril es el cuarto mes del año. Y en español tenemos un refrán que dice, en abril aguas mil. Mayo es el quinto mes del año. Y en mayo es el mes en el que celebramos el Día de la Madre. Junio es el sexto mes del año y podemos encontrarlo en frases como en junio empiezan las vacaciones de verano. Julio es el séptimo mes del año y en julio hace muchísimo calor. Agosto es el octavo mes del año y normalmente en agosto vamos a la playa. Septiembre es el noveno mes del año y en septiembre empieza otra vez la escuela. Octubre es el décimo mes del año y normalmente los niños y los no tan niños en octubre celebramos Halloween. Noviembre es el 11º mes del año y en noviembre ya podemos empezar a ver y a sentir las primeras nevadas del invierno. Diciembre es el último mes del año y en diciembre celebramos la Navidad. Vamos a hablar ahora de las estaciones del año. Son 4
y cada una corresponde con unos meses del año diferentes y el clima y las temperaturas son muy distintos en cada una de ellas. Las 4 estaciones del año en español son invierno, primavera, verano y otoño. Vamos a empezar con el invierno. El invierno comprende los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Y en invierno siempre hace muchísimo frío. La primavera va desde marzo hasta junio. Hablamos de los meses de marzo, abril, mayo y junio. Y en primavera es cuando las flores empiezan a florecer. La siguiente estación es el verano, que engloba los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Y normalmente en verano hace muchísimo calor y todos nos vamos a la playa. Y por último, el otoño, que va desde septiembre hasta diciembre, englobando los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En otoño las hojas cambian de color y empiezan a caerse de los árboles. Vamos a ver ahora algunas expresiones y preguntas con este vocabulario de los días, los meses y las estaciones del año en español, que son muy comunes y que seguro que vais a usar en vuestras conversaciones en español. Vamos a empezar con una de las preguntas más básicas y más comunes que tenemos dentro de este vocabulario. Esta pregunta es, ¿qué fecha es hoy? A estas preguntas, la respuesta que podemos dar es, por ejemplo, hoy es 25 de diciembre de 2020. Otra de las preguntas que podemos hacer es para preguntar por el tiempo. Para preguntar por el tiempo podemos decir, ¿qué tiempo hace hoy? A estas preguntas responderemos, hace frío. Hace calor, está lloviendo, está nevando. Otra de las preguntas que podemos hacer con respecto a este vocabulario es ¿cuándo es tu cumpleaños? A esta pregunta responderíamos con mi cumpleaños es el 2 de mayo. También podemos preguntar a alguien ¿qué estación del año te gusta más? ¿Cuál es tu estación del año preferida? Aquí responderíamos mi estación del año favorita es el verano. Mi estación del año favorita es el otoño. Depende de tus gustos. También, si estamos con amigos y nos interesa hacer planes para el próximo fin de semana, podemos decir, ¿qué planes tienes para el próximo fin de semana? A esto responderíamos con, pues este fin de semana me voy de viaje o este fin de semana voy a visitar a mi familia. También podemos preguntar, ¿qué días son festivos en tu país? Por ejemplo, en mi país, y aquí sería la respuesta, en mi país es festivo el 12 de octubre o el 6 y el 8 de diciembre. Espero que este vídeo os haya servido para ampliar y mejorar vuestro vocabulario con palabras súper útiles y súper comunes que utilizamos casi todos los días y que podemos emplearlo desde los niveles más básicos del español. Gracias por seguirnos hasta aquí una vez más y por llegar hasta aquí y por ver el vídeo de hoy. No os olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales que os las dejamos por aquí abajo, los enlaces directos en la caja de descripción. Y también, como siempre os digo, si os veis motivados con más ganas de seguir estudiando español, podéis ir a nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podéis encontrar material didáctico y ejercicios para trabajar, mejorar y seguir aprendiendo español. Si queréis ahora mismo seguir con vuestro estudio y aprender más y más, os dejo un vídeo muy chulo y muy recomendable sobre alternativas a la frase no entiendo en español. Os lo dejo por aquí linkeado. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!